Sí. A comenzar con la clase. Es la segunda clase de las potencias del alma del libro de León Denis. El problema en serio del destino. ¿Ahora conocer? ¿Este libro? No. Este libro tiene 3 partes. La tercera parte habla sobre las potencias del alma, que son 8. La otra vez vimos la voluntad. Bueno, la otra vez. Se corre. Ahí está. La otra vez vimos la voluntad y ahora vamos a ver la conciencia. La conciencia es un tema bastante extenso y tiene 2 puntos fuertes, que es la conciencia y el sentido íntimo. Así que hoy vamos a ver la conciencia. Si bien es una sola potencia, la conciencia y el sentido íntimo, lo vamos a ver en 2 partes. ¿Sí? Hoy vamos a comenzar viendo la conciencia, pero antes de esto vamos a cerrar los ojos, hacer una oración antes de comenzar la clase. Cerramos los ojos, elevamos el pensamiento hacia las esferas de luz. Y le pedimos a los guías mentores, a los guías de la casa de Francisco Javier, que nos inspiren en la clase de hoy para poder utilizar las palabras más adecuadas y el mejor provecho. Les pedimos la asistencia energética, anímica, para llevar a cabo todo lo relacionado a la conciencia, sentido íntimo, potencia final. Le llevamos el pensamiento y le pedimos a León Denis, autor de este libro, aquel desarrollante de las potencias,
Pedimos a los guías de cada hermano desencarnado que se encuentra en este momento, que pueden aprender a través de la palabra articulada, que les sea de provecho, y que luego lo puedan llevar a la práctica. Que así sea. Muy bien. Hoy en la segunda clase de las frecuencias del alma vamos a ver la conciencia, lo cual comienza de esta forma. Dice que el alma es, como nos demostraron las enseñanzas precedentes, una emanación, una partícula de lo absoluto. Entonces, el alma es una partícula de lo absoluto. ¿Qué es lo absoluto? Lo llamamos Dios, inteligencia suprema, ¿sí? El principio de todas las cosas. Y como principio de todas las cosas, solo podemos ser creados de ese principio, no de otro, porque si no, estaríamos llamando Dios a otro. Y ya Dios no sería Dios. Siempre hay un principio de todas las cosas. Si bien antes se le adjudicaba a muchos dioses, creaciones, todos esos dioses tienen que tener un Dios, una inteligencia primera, una causa primera. ¿Sí? Y dice que el alma es, como nos demostraron las enseñanzas precedentes, una emanación, una partícula de lo absoluto. Somos creados a partir de esa inteligencia. Y dice que sus vidas tienen por objetivo la manifestación cada vez más grandiosa de lo que en ella hay de divino. El aumento del dominio que está destinado a ejercer dentro y fuera de sí, por medio de Felipe, sus... ¿Sí? vos estás compartiendo pantalla. Es que no podemos ver acá en Zoom. Ah, pensé que estaba compartiendo. Ah, menos mal que me dijiste. ¿Ahí están viendo? Sí, sí, ahora sí, muchas gracias. Sí, sí. Listo. Bueno, entonces decía que sus vidas tienen por objetivo la manifestación cada vez más grandiosa de lo que en ella hay de divino, el aumento del dominio que está destinado a ejercer dentro y fuera de sí por medio de sus sentidos y energías latentes. Si nosotros somos creados por esa inteligencia suprema, entonces en germen tenemos todo lo que es necesario para poder llegar a esa perfección. Porque de ninguna manera podríamos llegar. No podríamos ser perfectibles si en germen no tuviéramos, en esencia no tuviéramos todo lo necesario. No es que se va creando con el tiempo. Está, lo que se va haciendo con el tiempo es descubriendo. Es como una semilla. Una semilla es un árbol en potencia. No se ve todavía el árbol, pero sabemos que tiene todo lo necesario para poder crecer. Regando esa semilla, crece el árbol. Nosotros estudiando, o sea, obteniendo lo que es necesario para el desarrollo. Y sigue diciendo que puede alcanzarse ese resultado por procesos diferentes, por la ciencia o por la meditación, por el trabajo o por el ejercicio moral. El mejor proceso consiste en utilizar todos esos modos de aplicación, en complementarlos unos a otros. El más eficaz, sin embargo, de todos es el examen íntimo, la introspección. Nosotros cada vez que nos manejamos en la vida, lo vamos compartiendo, desarrollando, tenemos que hacer ese examen íntimo de estoy haciendo bien, lo estoy haciendo de la forma que corresponde, cómo es que lo siento. Y así ir limando esas asperezas. Lo ideal es poner en práctica todo, ¿no? La ciencia, la meditación, el trabajo, el ejercicio moral.
pero siempre, nunca hacemos todo juntos. En alguna existencia nos dedicamos más a la ciencia, en otras más al desarrollo moral, pero al final, para llegar a esa perfección, tenemos que tener todo desarrollado. Lo que quiero que se entienda es que no nos tenemos que desesperar, por ejemplo, en esta encarnación de desarrollar todo a la misma vez y con la misma fuerza. Porque tenemos toda una eternidad para poder lograr. Sí. Listo. Acrecentemos el desapego de las cosas materiales, la firme voluntad de mejorar nuestra unión con Dios en espíritu y verdad. Dice, acrecentemos el desapego de las cosas materiales. Sabemos que cuanto más más nos apegamos a las cosas materiales, dejamos de estar conectados con las cosas espirituales. ¿Sí? No se puede estar en un lado y en el otro a la misma vez. Tenemos que elegir. Como lo material es pasajero y el cambio moral queda, entonces tenemos que deducir que tenemos que ir más por el desarrollo moral que el apego a las cosas materiales, con la firme voluntad de mejorar nuestra unión con Dios en espíritu y verdad. Dice, y veremos que toda religión verdadera, toda filosofía profunda, ahí va a buscar su origen y en esas fórmulas se resume. El resto de doctrinas culturales, ritos y prácticas no son más que el vestuario externo que encubre, a los ojos de las turbas, el alma de las religiones. Bueno, por eso Allan Kardec decía que el verdadero espiritista se debe por su transformación moral. El espiritista no tiene ritos, no hace valor de ninguna de esas cosas, sino que se ve la transformación moral. Si no hay transformación moral, por más lindo que se vea, no sirve. Somos energía. Si hacemos una transformación moral, transformamos nuestras energías. Nos vamos purificando. Y eso es una cuestión totalmente natural. O sea, no nos podemos mentir ni mentirle a nadie. Si no hay cambio, naturalmente no se va a producir ese cambio en el campo energético. Es una cuestión natural, no es porque no, Dios me castiga y no me da porque yo no cambio. No, es una cuestión natural. Ahí ya no podemos ni siquiera discutir. No se produce el cambio porque el cambio no lo producimos. Y dice, las profundidades del alma la unen a la gran alma universal y eterna, de quien ella es como una vibración. Acá cuando dice las profundidades del alma la unen a la gran alma universal y eterna. O sea, está la inteligencia suprema, que es aquella que impuso las leyes y funcionan de forma perfecta. ¿Y cómo funcionan? Por amor. Entonces, en la medida que nosotros nos manejemos por amor y para amar, vamos a estar en afinidad con esa inteligencia, con esa alma universal y eterna. Que alma es una forma alegórica de decir, es la inteligencia suprema. O sea, vamos a estar más unidos a lo natural, a la naturaleza universal, ¿no? De quien ella es como una vibración. Claro, porque el universo entero es energía. Entonces tenemos que vibrar energéticamente acorde a la ley. Y de esa forma cada vez vamos a formar mejor parte de ello. Y sigue diciendo que ese origen y esa participación de la naturaleza divina
explican las necesidades irresistibles del espíritu en evolución adelantada. Necesidad de infinito, de justicia, de luz. Necesidad de sondar todos los misterios, de saciar la sed en los manantiales vivos e inagotables cuya existencia él presiente, más que no consigue descubrir en el plano de sus vidas terrestres. Bueno, acá lo que está explicando que en la medida que nosotros vamos tomando conciencia, vamos pudiendo divisar en nuestro espíritu cuál es la verdad y los beneficios que nos da amoldarnos a esa verdad. Nuestro espíritu, o sea, nosotros, nuestra conciencia, porque decir espíritu y conciencia es lo mismo. En la medida que vamos tomando una conciencia, vamos deseando eso, porque lo que buscamos es ser feliz. En la medida que vamos tomando conciencia de que el camino del amor es lo que nos produce felicidad, el espíritu lo desea. Encarnado se puede desviar por los deseos materiales, pero cuando uno está en espíritu, lo único que quiere es ser feliz. Y en la medida que vamos tomando conciencia, nos vamos dando cuenta que la felicidad la encontramos en la medida que nos vamos encontrando hacia el amor. Sigue diciendo que de ahí provienen nuestras más elevadas aspiraciones, nuestro deseo de saber, jamás satisfecho. Es jamás satisfecho porque hasta no llegar a esa perfección que falta infinito tiempo, siempre vamos a querer más. Porque vamos a ver que por cada paso que damos somos más felices. Entonces, jamás satisfecho nuestro sentimiento de lo bello y del bien. De ahí los repentinos resplandores que iluminan de tiempo en tiempo las tinieblas de la existencia y los presentimientos, la previsión del futuro, relámpagos fugitivos en el abismo del tiempo que brillan a veces para ciertas inteligencias. Bueno, acá está escrito de una forma muy poética porque así era de donde dice. De gusta. Y sigue diciendo, bajo la superficie del yo, superficie agitada por los deseos, pero ya estamos hablando de yo material, ¿no? Esperanzas y temores, está el santuario que encierra a la conciencia integral, calma, pacífica, serena, el principio de la sabiduría y de la razón, de la que la mayor parte de los hombres solo tienen conocimiento a través de sordos impulsos o vagos reflejos entrevistas. Lo que nosotros creemos que ya encontramos la verdad, porque decimos, ay, qué amable, la verdad es que falta muchísimo, que es el sentir. Y el sentir uno lo va desarrollando con la práctica, con la práctica del amor propio. Es un trabajo bastante pesado para aquel que no siente el verdadero deseo de querer transformarse. Porque hay que sentirlo, ahí no podemos mentir. No es una cuestión de ir y practicar mecánicamente, no. Igual, yo siempre recomiendo que es preferible practicar mecánicamente, porque eso va a ser solo al principio, que no hacer nada, ¿no? Pero dice que el hábito hace al monje, bueno, entonces por lo menos, si uno no lo siente, pero sabe que es el camino correcto, que lo haga. Un día se va a despertar y va a sentir cosas que no sentía. Y eso es gracias a todo ese trabajo mecánico. Por eso, entre no hacer y hacer, pues, como sea, pero hacer. Seguimos. Dice que todo el secreto de la felicidad, de la perfección,
está en la identificación, en la fusión en nosotros de estos dos planos un poco psíquicos. La causa de todos nuestros males, de todas nuestras miserias morales, está en su oposición. En la crítica de la razón pura, el gran filósofo de Königsberg demostró que la razón humana, o sea, la razón superficial de que hablamos, por sí misma nada podría percibir, nada probar en lo que respecta a las realidades del mundo trascendental, los orígenes de la vida, del espíritu, el alma, Dios. Bueno, es un poquito justo de lo que dije antes. Y de esa argumentación se infiere, lógica y necesariamente, la consecuencia de que existe en nosotros un principio, una razón más profunda que, por medio de la revelación interior, nos inicia en las verdades y leyes del mundo espiritual. William James hace la misma afirmación en estos términos. El yo consciente se hace uno solo con un yo mayor, del cual le viene la liberación. ¿Ves que siempre habla de la conciencia de uno amoldada a la inteligencia universal, la inteligencia suprema, a ese yo universal? Siempre habla de que en la medida que uno se va amoldando a esa ley, a ese yo mayor, uno va siendo más feliz, uno se va sintiendo más libre, porque la ley existe, esa nadie la puede borrar por más que la quiera negar. Algo que existe, por más que uno lo niegue, existe. Y uno se siente encerrado cuando no la quiere aceptar, porque siente que no tiene escapatoria. En el sentir íntimo, uno siente que no tiene escapatoria, porque en germen nosotros tenemos la verdad guardada, porque tenemos todo lo necesario para llegar a esa verdad. Entonces, en algún sentir íntimo está alojado. Y el ver que uno quiere hacer cosas distintas a la ley, se empieza a sentir acorralado. Llega un momento que ese acorralamiento produce una asfixia a nivel moral, digo, ¿no? Y entonces el espíritu decide cambiar a partir de ahí. Algunos necesitan asfixiarse muchísimo. Hay otros que con un poco que no puedan respirar ya es suficiente para aceptar que tiene que cambiar. Eso es libre albedrío, lo decide cada uno. Pero todo el sufrimiento que uno aporte para sí mismo va a ser producto de lo que uno realizó. Dios no castiga, no es vengativo. Esto es ley de causa y efecto, acción y reacción, nada más. Entonces, depende de nosotros, encarnados y desencarnados, de hacer la elección de cambiar o seguir en la ignorancia. Digamos. Y dice, la conciencia es, pues, como diría W. James, el centro de la personalidad, centro permanente, indestructible, que persiste y se mantiene a través de todas las transformaciones del individuo. La conciencia es no solo la facultad de percibir, mas también el sentimiento que tenemos de vivir, actuar, pensar, querer. Es una e indivisible. La pluralidad de sus estados nada prueba,
como vimos, contra esa unidad. Aquellos estados son sucesivos, como las percepciones correlativas, y no simultáneos. Acá lo que quiere decir que nosotros tenemos una conciencia, o sea, nosotros somos uno. No somos divisibles, no nos podemos dividir. Entonces, aquel que dice, no, yo actúo mal, pero soy bueno. No, sos uno solo. Y sos lo que haces, sos lo que pensás. No nos podemos excusar. Entonces tenemos que elegir, no podemos estar en el cielo y en el infierno, por decirlo, en la ignorancia o en la luz de la conciencia. Tenemos que elegir, o nos estancamos o seguimos adelante. Dice que para demostrar que existen en nosotros varios centros autónomos de conciencia, sería necesario probar también que hay acciones y percepciones simultáneas y diferentes. Más, eso no es exacto y no puede ser. En otras palabras, no podemos ser buenos y malos la misma vez. Igual la maldad no existe. Lo que existe es la ignorancia, que provoca actos a veces de barbarie, pero es ignorancia. Ignoramos la ley divina y por eso actuamos mal. En el momento que la vamos comprendiendo, ya no queremos salir de ahí. Queremos ir adelante. Dice, sin embargo, la conciencia presenta en su unidad, como sabemos, varios planos, varios aspectos. Un aspecto es el físico, que se confunde con lo que la ciencia llama el sensorio. O sea, la facultad de concentrar las sensaciones externas, coordinarlas, definirlas, percibir las causas y determinar sus efectos. Poco a poco, por el propio hecho de la evolución, esas sensaciones se van multiplicando y purificando. Y la conciencia intelectual despierta. De ahí en más no tendrá límite su desarrollo, puesto que podrá abrazar todas las manifestaciones de la vida infinita. Entonces, brotando del sentimiento y el juicio, el alma se comprenderá a sí misma, se tornará al mismo tiempo sujeto y objeto. En la multiplicidad y variedad de sus operaciones mentales tendrá siempre conciencia de lo que piensa y quiere. Dice que el yo se afirma, se desarrolla, y la personalidad se completa por las manifestaciones de la conciencia moral o espiritual. La facultad de percibir los efectos del mundo sensible se ejercerá de manera más elevada. Se convertirá en la posibilidad de sentir las vibraciones del mundo moral, de discriminar sus causas y leyes. Es con los sentidos internos que el ser humano percibe los hechos y las verdades de orden trascendental. O sea, ¿qué es lo que trasciende? Lo que queda después del desprendimiento del cuerpo material. Dejamos la materia que nos llevamos. Todas nuestras realizaciones morales. Y sigue diciendo, los sentidos físicos engañan, apenas distinguen la apariencia de las cosas y nada serían sin el sensorium que agrupa, centraliza sus percepciones y las transmite al alma. Esta registra todo y saca el efecto útil. Bueno, el cuerpo siente a través de las sensaciones de los sentidos físicos y lo transmite
a- al espíritu, a través del espíritu, ¿no? Depende de nosotros qué es lo que queremos hacer con eso que sentimos. De ahí, nosotros utilizamos nuestra razón para darle sentido, para darle provecho, o solamente para utilizarlo de una forma material. El cuerpo no es el que decide es uno mismo, nosotros como conscientes. Bajo todavía de este sensorium superficial, hay otro más hondo, que distingue las reglas y las cosas del mundo metafísico. Es a ese sentido profundo, desconocido, inutilizado para la mayor parte de los hombres que ciertos experimentadores designaran por el nombre de conciencia subliminal. Sí, sí. La conciencia subliminal sería el de subconsciente. La verdad no sabría explicártelo, pero te lo busco. Y dice, así como existe un organismo y un sensorium físicos que nos ponen en relación con los seres y las cosas del plano material, así también hay un sentido espiritual por medio del cual ciertos hombres penetran desde ya en el dominio de la vida invisible. Así que después de la muerte, cae el velo de la carne. Ese sentido se tornará el único centro de nuestras percepciones. Es un poco de lo que expliqué recién. Y dice que es en la extensión y desarrollo creciente de ese sentido espiritual que nos despegamos de lo relativo y de lo ilusorio, de todas las contingencias materiales, para vincularnos cada vez más a lo inmutable y absoluto. Todo eso confirma que la causa inicial y el principio de la sensación no están en el cuerpo, y sí en el alma. Bueno, esta es la parte de conciencia. La clase que viene vamos a ver el sentido íntimo. Porque a partir de esto es en donde nace el sentido íntimo. A partir de que de la toma de conciencia se empieza a desarrollar el sentido íntimo. Pero también es extenso. Por eso lo preferí dividir en dos partes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Quiere hacer algún comentario, tanto la gente de Zoom como los presentes acá. Todo tranqui por acá. ¿Cómo? Yo tampoco. Todo tranquilo por acá. Alguien. Bueno, Yo quiero hacer este llamado de solidaridad. sí. ¿Sí? Primero vamos a... ¿Lo querés decir vos enseguida o querés que lo diga yo? Si querés decirlo, pero vamos a primero cerrar la clase con una oración y después no se vayan. ¿No? ¿Eh? Y seguimos después para que esto no se escuche. Claro, sí. Ok, de acuerdo. Así que vamos a cerrar los ojos una vez más. Vamos a elevar el pensamiento. Y vamos a darle las gracias a los guías, mentores. Vamos a darle las gracias a Jesús y a Dios por sobre todas las cosas que nos hayan permitido realizar esta clase.
Y deseamos que les haya sido de provecho tanto encarnados como desencarnados, aquellos desencarnados necesitados de la palabra articulada para poder entender mejor cuál es el verdadero sentido de vivir. Deseamos que todos al salir de aquí se vayan recargados de energía y provechosos de las enseñanzas del día. Que así sea. Bueno, muy bien. Eso fue.